Sí, Bueno, lo importante, ya que han leído, el examen en realidad va a estar referido a los 4 pilares que tiene la norma NFPA 10, que y les adelanté, ¿no? Vuelvo a reiterar. Nos sirve para 4 cosas. 1, seleccionar el extintor. 2, la ubicación del extintor. 3, la operación. Y 4, el mantenimiento. Entonces es un instrumento formidable para hacer bien las 4 cosas que son importantes cuando uno toma la decisión de adquirir un extintor, ¿no? Ustedes van a comprar extintores. Entonces tendrán que pedirle siempre a su técnico, a su ingeniero del área que les diga, ¿y en base a qué estamos comprando? Por ahí estamos comprando algo que no sirve para la empresa. Entonces ustedes ya van a tener el criterio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos riesgos de este tipo, entonces este tipo de extintor. De eso vamos a hablar hoy día. Entonces, esa norma nos sirve para eso y se complementa con la UL y enseguida vamos a ver cómo se complementa. Bueno, continuaremos. Hemos dicho que la clase A de incendios corresponden a, primero, les decía, ¿no? El símbolo siempre lo van a ver en el extintor, es un triángulo de color verde. Ahora, este tipo de fuegos se producen porque hay combustión de la celulosa. ¿Dónde está presente la celulosa? Hemos dicho en paredes. Está lo importante, ¿no? El método para apagar este tipo de incendios es el enfriamiento. Por lo tanto, ¿qué elementos sirven? Agua, sí. Espuma, sí. Polvo químico seco, sí. Y los halon, que hemos dicho, son productos que ya no los utilizamos porque están absolutamente observados y cuestionados por el daño ambiental, eran también buenos para apagar este tipo de fuegos. Entonces, ¿qué no usamos? Por ejemplo, el dióxido de carbono, los polvos químicos especiales y la solución acuosa de acetato de potasio no se utiliza. Vamos a la siguiente categoría, clase B. El símbolo de este tipo de fuegos es un cuadrado de color rojo. Y este tipo de fuegos obedecen a combustibles normalmente de origen de hidrocarburos. Los materiales más comunes que podemos encontrar para que combustionen los hidrocarburos son la gasolina, el diésel, el gas, en fin, el queroseno, todos aquellos compuestos que se derivan de los hidrocarburos, ¿no? En este caso, fíjense, ya no es suficiente el método de enfriamiento. Y eso lo habíamos visto en el caso de la gasolina, en el caso del diésel. Eh, Acá se tiene que aplicar un método combinado. En los grandes incendios de hidrocarburos, justamente se utilizan los 3 modelos, es decir, los 3 métodos. Primero se apaga por enfriamiento, en parte sí. También por sofocación, es decir, por reducción de la concentración de oxígeno, también. Y finalmente porque se elimina el aporte de combustible. Los 3 métodos se aplican simultáneamente en el caso de los fuegos de hidrocarburos. Noten de que el agua no se utiliza. Podemos utilizar el agua como un elemento complementario. Y ustedes han debido ver en el video, o han debido reconocer en el video de San Juanico, que los bomberos rociaban con agua aquellas unidades que aún no se habían comprometido con el fuego, para evitar obviamente que se puedan contaminar por el fuego, por la radiación térmica que venía de los tanques que sí estaban ardiendo. En ese caso vale la pena utilizar como un refrigerante para evitar un efecto en cadena, ¿no? Como un efecto dominó. Cae un tanque, cae el otro que está al lado y así sucesivamente. Entonces, para parar, utilizan cortinas de agua para frenar esa radiación de calor. Veamos la espuma. Sí es necesaria. Es el elemento más recomendado, especialmente cuando los incendios son de gran dimensión. ¿Podemos utilizar dióxido de carbono? Sí, pero con sus limitaciones.
Polvo químico seco también es recomendable. Y los gases halo eran también buenos. No se usan polvos químicos especiales ni tampoco acetatos. Vamos a la tercera categoría, fuegos de la clase C. El símbolo en este caso es un círculo de color azul. Este fuego se produce por algún problema en las conexiones eléctricas. Ahora bien, lo que va a pasar, una descarga eléctrica va a generar un fogonazo, va a generar un foco de incendio, pero lo que se va a consumir después es material de diferente naturaleza. Pueden ser materiales como los de la clase A, papeles, cartones, maderas que estén cerca de donde se ha producido esa descarga eléctrica, o hidrocarburos, ¿no? Entonces, plásticos, que sea. Por lo tanto, hay un material variado. El método de sofocación acá también es combinado. Y aquí sí son mucho más exigentes en cuanto al riesgo de tener agua, como por ejemplo la espuma tiene agua, así que aquí no se puede utilizar ni agua ni espuma. ¿Por qué? Porque el agua, saben ustedes, es conductora de electricidad. Sería un peligro para que la persona que está combatiendo un incendio, si las líneas aún están vivas, rociar con agua, ¿no es cierto? Así sea la madera que se está quemando, o los papeles, o los cartones, si hay líneas vivas de energía eléctrica sería realmente un desacierto, ¿no? Un riesgo muy grande, porque una descarga eléctrica obviamente lo fulminaría al bombero o al trabajador que está luchando contra incendio. Entonces, lo primero tendríamos que desenergizar todos los equipos y recién combatir un incendio que se transforme en este caso en solo incendio A o B. El dióxido de carbono, sí, se utiliza, el polvo químico, sí, los halógenos también se utilizaban y los otros productos no. Ahora vamos a la clase D. Esta clase tiene como símbolo una estrella, algunas veces la encuentran de color naranja o de color amarillo. En este caso estamos hablando por la combustión de metales combustibles, no sé, que pueden generar fuego. ¿Cuáles son aquellos? El magnesio, el manganeso, el litio, eh, el aluminio. Generalmente son productos que en estas condiciones pueden generar fuego. El método de sofocación acá es combinado. Y noten ustedes que ninguno de los elementos nos ayuda a apagar este tipo de fuegos, que no son muy comunes en nuestro medio, en nuestro país. Y acá hay una salvedad, ¿no? Son polvos especiales que logran apagar, pero de forma particular, cada tipo de metal combustible. Ejemplo, para apagar el magnesio tiene que haber un polvo, por ejemplo, es el elemento que sofocaría su incendio. A ver si alguien por ahí hurgueteando en internet encuentra. La sal para algunos de los metales combustibles es recomendada como polvo que lograría apagar ese incendio, como un agente extintor. Pero reitero, cada metal tiene su propio elemento sofocador de incendio. Y finalmente tenemos, ¿no?, la clase K, cuyo símbolo es un polígono, un pentágono invertido, la punta hacia abajo. Este tipo de fuegos hace muy poco, bueno, cuando digo poco, deben ser unos 20 años, quizás por ahí está, que han sido incluidos en la clasificación justamente de la NFPA. Y se deben estos fuegos a la combustión de aceites y grasas de origen animal y vegetal, comestibles, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el aceite de girasol, de maíz, el aceite de oliva, las mantequillas, las margarinas, las grasas de cerdo, y de los animales, que también no solamente cerdo, ¿no? Hace unos 8 años, un poquito más quizás, en una churrasquería que estaba ubicada en el Cine Center, se produjo un incendio, no sé si alguien tiene la memoria, algún detalle mayor, lo comentan para ampliar. Sucede que creo que a las 9, 10 de la mañana empezaron a calentar las brasas para preparar la comida del mediodía y no este, se dieron cuenta que hace mucho tiempo
la campana desgrasadora no había recibido mantenimiento. Así que esos vapores que arrastraban las grasas se fueron depositando en la superficie de la campana desgrasadora y de pronto se formó una especie de costra que ese día, con el calentamiento de las brasas, bruscamente cayó toda la costra encima de los leños, de los carbones, y se produjo un incendio, pero majestuoso. Se quemó todo el local. Ese tipo de incendios, fíjense ustedes, solo es combatido por un agente que es la solución acuosa de acetato de potasio. Los demás elementos no se recomiendan. Entonces, si ustedes van a administrar un restaurante, ya saben. Si van a administrar un hotel, ya saben. ¿No? Inge, perdón que te interrumpa. Adelante. Estaba investigando sobre el caso que usted dijo. No es una sola vez, ya se incendió 2 veces, al parecer. Esa La churrasquería. churrasquería. La churrasquería se llamaba Che Gaucho. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. exactamente es. Y había sido por la grasa acumulada que dijo usted, estaba en la cocina. Ajá. Y ya había sido 2 veces que se había incendiado. Y sí, por eso ya como que ya pasaron, no sé, ya. Y estaba, al final de cuentas, la churrasquería, igual como cualquier negocio, ni siquiera empírico, tal vez no sé si será empresa, pero no tenía ni siquiera el acceso a puertas de escape o lugares de escape, simplemente se incendió y las personas casi se quedaban atrapadas igual. Imagínense lo que hubiera terminado. Es una tragedia, ¿no? Una tragedia terrible. Bueno, siempre dicen, ¿no? Que los hombres, los seres humanos, somos los únicos animales que tropezamos con la misma piedra varias veces, no una sola. Qué lamentable, ¿no? Si ya le pasó una vez, que le vuelva a pasar lo mismo. Y noten ustedes, otra vez en el origen esto es un tema de actitud, de comportamiento de los individuos, ¿no? Desidia, falta de control, el no hacer bien su trabajo, todos esos elementos que ya los hemos citado y reiterado muchísimas veces. Finalmente, Sí. los accidentes somos nosotros nomás, ¿no es cierto? Incendios, caídas, explosiones. El 85% nosotros tenemos la culpa. ¿Sí? Dicen, con lo que dijo de algunos incendios que se puede apagar con el sal, decía que solamente los que son provocados con grasas, es decir, como derivados de aceite de cocina, son apagados con sal y con bicarbonato de sodio. Ojo, ojo, no hay que confundir los incendios tipo K, cuidado, ¿no? Lo que recomienda la norma es, por eso que es relativamente moderna, la clase K, tienen que utilizar una solución acuosa de acetato de potasio. Cuidado, eso tengan en cuenta. Posiblemente el dato sea muy antiguo, pero lo que hoy se recomienda a la NFPA y han debido ver, los que han leído ya la norma, vean la clase K, hay un solo agente, que es el recomendado, ¿no? En Siempre ese, hay que actualizar un poquito. Dígame, perdón. perdón, Inge, como usted está diciendo de los polvos, igual está investigando un poco. Ujú. Son 2 tipos de modelos que encontré. El modelo 570, que contiene un agente extintor, es una mezcla de cloruro de sodio en polvo seco, eficaz con los fuegos de magnesio, sodio, potasio y aluminio en polvo. Y el Ya. modelo 571, que también se basa en un polvo, pero de cobre. Es un agente extintor de gran capacidad. Se usa sobre todo para fuegos relacionados con materiales como el litio. Bien. Eso, lo que les anticipaba, ¿no? Con los metales combustibles hay que tener mucho cuidado, porque no es fácil encontrar extintores para ese tipo de cosas, dado que nuestra industria todavía es muy, muy elemental, ¿no? No se ha llegado a desarrollar el uso intenso de este tipo de metales combustibles o no se los aprovecha en las características que tendrán obviamente industrias o matrices productivas e industriales de otros países, ¿no? Esto es lo importante que manejemos bien esta clasificación de fuegos y reitero, su origen y luego la aplicación
está regulada por la norma NFPA 10 y por la UL. Vamos a ver ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo se aplica todo ello. Ahí tienen un extintor. Este extintor, particularmente el que ustedes ven ahí, es poco común en los comercios, en las industrias pequeñas. Es más propio de las grandes empresas. YPFB, por ejemplo, tiene esto, ¿no? En sus plantas. Fino, algunas empresas bastante grandes, robustas económicamente, especialmente porque estos extintores son bastante caros. Ahora, ¿por qué son caros? En realidad aquí estamos hablando del factor llamado calidad. ¿Quién garantiza esa calidad? La UL. Acá no podemos hablar de la ISO. Sí, hay creo que ahora una certificación ISO de extintores, pero la UL es la que le ha dado la robustez a el uso de equipos de contraincendio y luego también se ha diversificado esta certificación UL en equipos electrónicos, equipos industriales de gran valor, cuya certificación obviamente garantiza la calidad de los productos que se han utilizado para la fabricación, de los procesos y de la tecnología. Entonces, es muy buena la referencia de tener siempre la UL a la mano. Ahora, les decía, este extintor debe costar, por lo menos en mis tiempos, hace 20 años atrás, más, casi 30 ya van a ser, costaban alrededor de $600, ¿no? Imagínense, hoy día un extintor de este tipo debe estar ahora costando, no creo que más de $200 en Bolivia. Bastante, bastante, y el mejor, ¿no? Ahora, notan otra diferencia, casi la mayoría de los extintores, si ustedes los han observado con detalle, en la parte superior, en el cabezal, tienen un manómetro. Eso ya es el claro indicio de que ese extintor es presurizado. En cambio, el que ustedes están viendo en el gráfico, no. Y tiene una gran diferencia y virtud de este extintor, y obviamente la utilidad es mucho, mucho más práctica y ofrece ventajas que no las tiene el otro extintor y les explico enseguida. Primero, vamos a la descripción de este extintor. Este tipo de extintor tiene dos cuerpos, a diferencia del otro, o dos cilindros. Si ustedes se fijan, tiene un cilindro grande en el que está depositado el polvo químico que utilizamos. Entonces, hablamos de polvo químico seco, ya más o menos asociamos que es para fuegos A, B, C, ¿no? Puede servir para los tres tipos. Se coloca el polvo de acuerdo, obviamente, a una señal, hasta la altura de una señal que estableció el fabricante, que se puede reconocer al abrir esta boquilla. Esta tapa la abrimos, la podemos abrir nosotros, cualquiera. La abre y llena el polvo químico que viene en unos tachos, en unos baldes. Llenan hasta ese punto. Y este otro depósito es, en Bolivia le llamamos balín, que es un recipiente de alta presión en el que se inyecta un gas inerte. Gas inerte es el que no reacciona con el fuego. Se mantiene inerte. No pasa nada. ¿Cuáles son los gases inertes más conocidos? El dióxido de carbono y el nitrógeno. Cualquiera de esos dos gases a presión se carga en este balín, más o menos unas 8 atmósferas de presión, 8 veces la presión que tenemos, es la que se puede mantener acá. Y en el cabezal se coloca un sello de una lámina metálica, bastante resistente, pero que puede ser percutada también, que puede ser rota por un objeto punzocortante, no por un cuchillo, por ejemplo, se puede romper fácilmente. ¿Qué se hace? En el momento que ya está cargado el polvo químico seco en el depósito mayor y se tiene el balín con la carga del gas inerte, ya sea nitrógeno o dióxido de carbono, el momento de utilizar para un combate contra incendio,
el operador tiene que percutar esta válvula que está acá, inclinada, la presiona y inmediatamente un filamento se introduce en esa plaquita y ese tubito que se introduce permite que fluya el gas y va circulando a través de este conducto hasta el depósito mayor. Aquí agita el polvo químico seco y toda la presión se transfiere a este depósito grande. Con esa presión estamos listos ya para poder dirigirnos al combate contra incendio y controlando con esta válvula podemos manejar libremente el desplazamiento del polvo químico seco hacia las llamas y sofocar el incendio. Bien, hasta ahí es la descripción de este equipo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, adelante. Perdón, Inge, el otro agente que dijo que dióxido de carbono y... ¿cuál Nitrógeno. será? Ok, Nitrógeno. mil gracias. ¿De qué? N2, ¿no? Nitrógeno. Ahora, bueno, fíjense ustedes, tenemos este dispositivo que es, ya les he dicho, más ventajoso, tiene mejor utilidad y aplicación práctica que el que conocemos con su manómetro en la parte superior. ¿Por qué? Porque este lo podemos recargar nosotros. Me refiero a ustedes, yo, si estamos en una planta, en una empresa, lo recargamos ahí en el lugar del combate. Se nos acabó la carga, listo. Abrimos la tapa superior, cargamos el polvo químico seco nuevamente nosotros. Cambiamos este balín, porque estos balines los compramos en gran cantidad, cargados ya, y cuando se descargan, hay empresas que los cargan y les ponen su sellito y listo. O la misma compañía en yacimientos, por ejemplo, los balines los recargamos nosotros, en la misma empresa. Entonces se recarga el balín y uno puede llevarse un paquete de balines, varios tachos de polvo químico seco y con el mismo extintor puedo hacer varias avanzadas para controlar el incendio. Puedo utilizar varias veces. En cambio el otro, el que tiene el manómetro acá, que vemos en todo lado, se dispara y hay que llevarlo a una empresa de servicios que haga ese trabajo, porque nosotros no vamos a poder hacer. Tendríamos que tener un taller, obviamente montado para ese propósito. Miren la diferencia enorme. Este obviamente nos va a permitir varios combates. Para tener varios combates con el otro hay que tener varios extintores listos para atacar. En cambio, con este tipo de extintores, con uno es suficiente. ¿Opiniones? ¿Todo claro? Sí, Bien, he comentado al principio de la reunión de hoy día que la NFPA 10 me sirve para 4 cosas fundamentales, ¿no? Seleccionar, ubicar, operar y mantener los extintores. Vean ustedes en esta imagen, los extintores están ubicados en sitios específicamente definidos por el personal responsable y capacitado para hacer esto. No es bajo cualquier criterio, bajo la norma. Cosas que podemos reconocer inmediatamente no están en el piso, y están en un lugar de fácil acceso y a determinada distancia. Ahora, esta altura, por ejemplo, se debe, si tenemos que justificar la norma, a que si dejamos el extintor en el piso, dos problemas podríamos tener muy próximos. Uno, que depositemos objetos o muebles descuidadamente por ahí y el extintor ya no tenga un fácil acceso. Y segundo, si tenemos lugares con amplia humedad como Santa Cruz, el Chapare, probablemente ese extintor estar en el piso se va a oxidar y se va a corroer su base y el metal se va a debilitar. Por eso siempre tiene que estar a una altura, lo que recomienda la norma, 90 centímetros de la base, para poderlo levantar fácilmente. Está colgado en un gancho que está empotrado en el pilar o en la pared, de tal forma que tenga una posición estable y segura. Entonces noten ya, ahí está justamente la aplicación de la norma. A ver, veamos más.
aspectos y ejemplos que tienen que ver con la norma. Ahí está la UL, vean ustedes. Aparece acá la UL. Primero vamos a señalar, porque acá estamos hablando de agentes químicos que son los polvos, voy a señalar qué características tiene cada uno de estos elementos. Los polvos químicos en realidad son productos que se obtienen a través de procesos de interacción con agentes de distinto tipo. Son procesos químicos, físico-químicos, en muchos casos. Para simplificar la idea, el primer polvo químico que se ha utilizado para sofocar incendios, el más antiguo y que se utiliza hasta ahora, es el bicarbonato de potasio, perdón, de sodio, bicarbonato de sodio. Ustedes hoy día están utilizando mucho, ¿no? La gente utiliza mucho por este problema del COVID, ayuda a mejorar las defensas y el rechazo del virus en la garganta. Las gárgaras hoy día son comunes con bicarbonato. También sabemos que se utiliza para repostería, así que de ser un producto que era útil para la salud y también para la cocina, de pronto también hoy nos damos cuenta que a veces es bueno para apagar incendios. Un detalle habría que comentar. Si bien es cierto, he dicho que es el bicarbonato de sodio, sí, pero no es el mismo que nosotros usamos para una asepsia bucal o para una tarea de repostería. La base sí, pero la forma con la que está preparado para poder almacenar, estar almacenado en este tanque y salir disparado por la manguera sin que se presenten obstrucciones, obliga a que ese bicarbonato de sodio tenga algunos aditivos que mejoran su fluidez. Es bastante llamativo en la vida real. Si ustedes algún día tienen la oportunidad, lamentablemente ahora no podemos hacerlo, pero si viéramos el polvo químico seco de los extintores en un frasco de vidrio, ustedes de lejos quizás pensarían que es un líquido. Tiene ese comportamiento. No es como un polvo común que se puede quedar al moverlo, quizás pegado a alguna pared o no tiene un escurrimiento homogéneo. El agua, ustedes saben bien, si yo giro un botellón, supongamos 90 grados, el agua se inclina, ¿no? Se mueve. Lo mismo pasa prácticamente con estos polvos de los extintores, porque tienen esos aditivos que mejoran su fluidez y evitan la formación de grumos, porque sería fatal, ¿no es cierto? Un grumo que se forme acá en la boquilla, yo voy a luchar contra incendios y me quedo sin que el extintor funcione, pese a que está cargado, pero no sale el polvo. Y las consecuencias podrían ser fatales. Podría quemarme, podría tener serios daños, ¿no? Físicos, por haber confiado en un equipo que no está bien habilitado. Por eso todas las normas tienen que ver con eso. No apuntan a eso, a que nos den seguridad. Un equipo de seguridad no puede fallar, porque si eso más falla, ya estamos listos, ¿no? Ya falló algo para que haya un incendio. Vamos con extintor. Si el extintor más falla, bueno, ya, colección de fallas, ¿no? Entonces, debemos cuidar mucho ese detalle. Bueno, ese polvo químico, el bicarbonato de sodio, por favor escriban su fórmula porque tengo que explicar cómo apagar el incendio. Si no, me vamos a pensar que es el polvo que se echa encima y por el peso, no sé por qué forma de entender el proceso ustedes pueden ir generando y por ahí se confunden y no es lo que realmente ocurre. La fórmula del bicarbonato es NaHCO3. ¿No? El sodio es Na, ¿no? H de hidrógeno, CO3. Bueno, ¿cómo apaga el incendio? No apaga por el peso del polvo o por otra virtud, ¿no? Sino más bien por una reacción. Se produce una reacción con el fuego, una reacción química.
Entonces vamos a suponer que estamos apagando una llama de metano. Entonces súmenle al bicarbonato de sodio más metano, que se escribe CH4, ¿no? CH4. ¿Qué va a dar eso? Esa reacción que estamos presentando ahí. En vez de poner igual, en la química ustedes saben que se pone una flechita. Póngale una flechita hacia la derecha. Y el resultado de esa reacción va a dar CO2, es decir, anhidrido carbónico, más CO, monóxido de carbono, y más H2O, agua. Ya se han debido dar cuenta que es lo que apaga el incendio, la formación de CO2, o anhidrido carbónico, dióxido de carbono, como quieran llamarlo. Entonces, no es el polvo per se el que apaga el incendio, sino la reacción que se genera cuando ese polvo químico se vierte sobre el fuego. Hay una reacción que desprende dióxido de carbono. ¿Se ha entendido, por favor, jóvenes? Sí, le Sí. Muy bien. ¿Nadie tiene dudas? Lisa, disculpa, tengo una cosa. Adelante. Era el bicarbonato de sodio, era la fórmula era NaHCO3, ¿no? Exacto, exacto. Y además ¿cómo se fue? CH4. 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 Es el metano, ¿no? Ah, perdón, sí. Después de esto daría CO2, que sería dióxido de carbono, más CO y más agua, ¿no? Exacto. Esa sería la reacción. ¿Sí? Van a salir ingenieros químicos ustedes. Sí, licenciado. Ujú. Bueno, entonces ya se dan cuenta de dónde sale en qué se convierte el polvo, ¿no? Ahora, comercialmente ese bicarbonato de sodio se conoce como plus 50. Aquí está, plus 50. ¿Ya? Les he dicho que es el agente, el polvo químico seco más conocido, el más antiguo, que se sigue utilizando bajo bajo ese nombre comercial. Entonces, ustedes no van a ir a buscar en una empresa que importa y que vende estos agentes y decirle bicarbonato de sodio, ¿no? Van a tener que pedir plus 50, su nombre comercial. Ahora, no es el único polvo químico. Me voy a saltar al último, al Purple K. El Purple K es un bicarbonato también, pero de potasio. Y este tiene mejor rendimiento o más eficiencia que el Plus 50. Fíjense, aquí vamos a ver. Justo la clasificación UL ya nos señala eso. ¿Qué dice la clasificación UL respecto a este extintor cargado con Plus 50? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? Ya. ¿Qué dice la clasificación UL? Le dice que ese extintor es una clase 10BC. ¿Qué significa este código? El número significa el área de la base del fuego que puede apagar, la capacidad que tiene, cuántos pies cuadrados. En este caso, solo puede apagar 10 pies cuadrados. Aclaremos, ya sé que ustedes no saben qué es un pie cuadrado, pero como todo esto es de la industria petrolera, se utilizan más las unidades inglesas y en este caso se habla de superficie con pies cuadrados. Para que tengan idea, un metro lineal tiene 3.28 pies lineales. Por tanto, un metro cuadrado va a tener 10.67 pies cuadrados. Por lo tanto, fíjense ustedes, acá estamos hablando de 10 pies cuadrados. Esto nos lleva a la conclusión de que este extintor chiquito, que es muy similar al que cargamos en los autos, solo va a permitirnos apagar un fuego de un metro cuadrado. Y eso lo vemos evidente, ¿no? Porque lo llevamos en el auto. El motor
más o menos tiene esa superficie, 1 metro cuadrado. Pequeñito. Continuamos. Luego vienen las letras. ¿Qué dice? Ya se han debido dar cuenta. Este extintor sirve para fuegos clase B y C. En resumen, entonces, en la chapita acá debe estar esto. Y debe decir 10 BC. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Con este extintor, señores, ustedes solo pueden apagar un incendio que tenga 10 pies cuadrados de superficie o 1 metro cuadrado de superficie. Y solo puede ser de tipo B y C. A no va a apagar. D tampoco. Y K, peor. No puede. Solo estos dos fuegos. Por eso es importante la clasificación modelo. ¿Se ha entendido? Sí, se entendió. Perfecto. Ahora miren la diferencia, ya me anticipé a comentarles. ¿Qué pasa con el Purple K o el bicarbonato de potasio? La misma clasificación UL nos dice extintor, pero con dos polvos distintos, miren la diferencia, el doble, 20 pies cuadrados, o sea, 2 metros, con Purple K, mucho más eficiente. A eso sí le sumamos temas de capacitación, de entrenamiento de los trabajadores. Miren esta diferencia. Vamos a un extremo. Extintor pequeño, de 5 libras, cargado con Plus 50, manejado por un novato, una persona que nunca disparó. Lo único que va a poder apagar son 10 pies cuadrados. Miren la diferencia. Extintor de 5 libras, cargado con propio K, en manos de un experto, 50 pies cuadrados, 5 veces de diferencia. Entonces aquí es importante el equipo, el polvo y el hombre. ¿Comentarios? ¿Está todo Licenciado, claro? Sí, Todo en claro. este caso, muy yo creo bien. que restaurantes, por ejemplo, por eso es que exigen un tamaño específico, ¿no? Para el área en el que trabajan, digamos. Claro, claro que sí, por eso. Y eso está en relación con la norma UL, ¿no? Exacto. Si ustedes van viendo, vamos a ver otras opciones. Ahí tenemos uno de 10 libras, el doble del tamaño del anterior. Y este ya, ¿qué tiene? Miren, con Plus de 30. Ya tiene una capacidad mayor, 3 metros cuadrados. Y acá, con Purple K, 60. Y lo mismo se mantiene, ¿no? La diferencia entre el Plus 50 y el Purple K, manejados por un novato y por un experto, 5 veces sigue siendo la relación. Acá ya es evidente, ¿no? Ahora, estos extintores, el de 20 más, ahí tienen uno de 20, pocas veces se utiliza. Este es el que más se utiliza, el de 30 libras. Es desde que hay en las plantas, tanto petroleras, industriales, químicas que hay en nuestro país, este extintor es el que se recomienda. Ahora, a ver, vamos a la experiencia. En realidad, no es fácil levantar este extintor, es bastante pesado. Por ejemplo, por mi biotipo, yo que les puedo decir, yo mido 1,71, peso 71 kilos, 72, o sea, soy de contextura normal, pero para llevar una distancia larga este extintor tenía que apoyarlo en mi pierna, ¿no? Lo llevaba un poco empujado por mi pierna, pesado, bastante pesado. Ya una dama, por ejemplo, ella con mucha dificultad podía usar. ¿Y por qué digo dama? Porque en muchas plantas yo tenía que entrenar al personal. Hay muchas plantas en las cuales hay bastantes mujeres y poco personal. Entonces, en un caso de incendio hay que capacitar hombres y mujeres, así sean administrativos, para que apaguen el incendio, ¿no? Secretarias, qué sé yo,
el personal de apoyo, de servicios, tenía que capacitar a todos. Y yo me fijaba, ¿no? Claro, sufrían las pobres porque es pesado ese extintor. Pues en el entrenamiento yo les ponía el fuego, supongamos, a unos 30 metros y decía, bueno, de aquí ya, vaya caminando con su extintor. Y la pobre sufría. Pues. Si yo mismo sentía que era pesado, imagínense una dama. Pero es el extintor que se usa en las plantas. Inge, buenas Adelante. tardes, ¿cómo está? ¿Cómo Te está habla usted? Fernanda. ¿Qué dice Fernanda? Listen, en este caso yo creo que los de recursos humanos tienen que, al momento de agarrar personal, fijarse, ¿no? También hay que darles un examen de training a las muchachas antes para ver si son capaces de alzar algo fuerte. No, uno aprende, ¿no? Uno aprende y encuentra mañas, que se... a lo que yo es de que si no se ha entrenado, imagínense el sofocón que podemos tener, ¿no? Por eso es bueno el entrenamiento. Y el momento del incendio, imagínense, no puedo alzarme, ¿qué? No, pues si está entrenada ya sabe, ya agarró una baña, ya sabe cómo llevarlo, ¿no? Yo le estoy contando que llevaba con la pierna, ¿no? Empujaba un poco con la pierna. ¿Por qué? Porque así me ayudaba, ¿no? Era pesado. Entonces, siempre encontraremos una maña, pues encontraremos una manera, pero es el entrenamiento el que hace al maestro, ¿no? Hay que trabajar mucho en eso. Eso sí. A ver si alguna vez les voy a compartir una. Creo que por ahí tengo una foto. A ver, esperen un ratito. Esperen un ratito. O ya no, ya ha debido votar. Bueno. Pero normalmente se entrenaba todo personal así en general, ¿no? Había también personas más delgadas o más chiquitas que yo, porque mi estatura 1,71 es una estatura normal, ¿no? No soy ni alto ni bajito, pero había más bajitos, obviamente, que yo. Que, complicado, pues, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Luchar contra incendios. Hubiera sido lindo que hagan pues, su práctica y se hubieran dado cuenta. ¿Cuándo se podrá? Bien, algunas otras preguntas, jóvenes. Ya que hemos hablado con tanta insistencia de este tamaño de extintor, no es el más chico, por si acaso. Ahí tienen uno un poquito más chico, más grande, 5 veces más grande. Ya ustedes podrán inferir de que este extintor no se puede manejar con una sola persona. Necesitamos por lo menos 2 por el peso, porque hay que transportarlo. Y luego en el momento de la operación, si se fijan, ustedes tienen una manguera, ¿no? Y la boquilla está en el extremo, así que la tenemos que deslizar la manguera hasta el lugar donde querramos hacer el combate contra incendios. Así que una persona irá a la punta y la otra operará el botellón para descargar el polvo químico o la espuma, lo que se esté utilizando. Acá hay otro, también un poquito más grande. Ese es el más grande que hay en las plantas en Bolivia, de 350. Este sí, hasta 3 personas necesitan. Muy pesado, sumamente grande. Eso es jóvenes. De eso teníamos que hablar hoy día. ¿Les gustó este tema de fuegos? Sí, está muy interesante, además de que nos sirve, ¿no? Para cualquier emergencia, para estar siempre preparados y no, Sí. o sea, prevenir, ayudar en vez de salvar cuando se presente la situación. Claro. Uno no solamente tiene que estar preparado en la parte emotiva, porque es bastante particular esto, ¿no? Yo recuerdo bien, ya estaba yo en un mando medio de una unidad de seguridad justamente, y un día más o menos a esta hora tuvimos un sobresalto ahí en la refinería. Uno de los tanques empezó a tener una fuga descontrolada de vapores de gasolina. Normalmente siempre están fluyendo, ¿no? Tienen justamente una válvula de alivio. Alguna vez les he explicado, por eso en los surtidores hay siempre esa nube de gas. Bueno, Sí. es normal, pero esta vez era una gran nube de gas, ya se notaba.
desde la oficina logramos ver y sonó la alarma. Entonces ya cuando suena la alarma ya no es nada grato, ¿no? Toda la gente se pone nerviosa. Y en esa época yo estaba a cargo ya de esa unidad y la secretaria, que dependía de mí, una gran amiga que ahora se fue del país, está en otro lado, ella empezó a llorar, a gritar, y no habían celulares por si acaso en esa época. Seguro. Agarró el teléfono, le llamó a su mamá y se empezó a despedir de su mamá. Yo necesitaba ese teléfono para avisar a toda la planta, a la unidad de comunicación, que llamen a bomberos, que pidan auxilio, que teníamos un problema serio en un tanque. Y la otra estaba llorando, estaba pidiendo perdón por todo lo que le había hecho a su pobre mamá, ¿no? Y lloraba, y yo me sentí incapaz de quitarle el teléfono. Así que tuve que decirle a un fortachón, por favor, de la forma que quieras, quitarle el teléfono. Necesito ese teléfono. Así que ya se imaginarán qué hizo, ¿no? Con la pobre secretaria. Claro, dice mucho. Por eso hay que ser muy equilibrado para esas cosas, ¿no? Hay que estar preparado anímicamente, uno tiene que saber qué va a pasar, mantener la cordura, la serenidad, porque si se pone a hacer un drama de todo esto, nos va a entorpecer más bien, en vez de ayudarnos, entorpece. Por eso que en el plan de emergencia, que es una especie de manual, casi siempre en las plantas, al personal administrativo la instrucción es que abandone de forma ordenada la planta. Y solo se quedan los técnicos, ¿no? Que están mejor preparados para combatir incendios. Pero hay plantas pequeñas en las que hay tantos administrativos como técnicos y poco personal, así que no queda otra, que tienen que prepararse los administrativos también. Seguro. Eso es como el tipo. ¿Algo más? Inge, una consulta sobre novato y experto. ¿Puede volver a repetir, por favor? No le entendí. Claro, lo que decíamos, en el caso, a ver, veamos en la lámina, en la primera se ve más clarito porque está muy combinado. Acá decíamos, ¿qué pasa? Este mismo extintor, un extintor de capacidad de 5 libras, no puede caber más que 5 libras del polvo químico seco, pero si cabe plus 50, bicarbonato de sodio, la capacidad, la eficiencia de ese extintor para apagar un incendio, de acuerdo a la UL, es 10 veces. Pero, ¿cómo medimos eso? El personal, por ejemplo, el novato, no va a poder hacer menos de eso, ¿no? 10 pies cuadrados, no va a apagar el incendio. Pero un experto, utilizando el mismo extintor, pero esta vez con PRPK, que tiene mayor eficiencia, lograría alcanzar hasta 50 pies de superficie para apagar un incendio. Por lo tanto, su eficiencia es 5 veces mayor que la de un novato, pero utilizando bicarbonato de sodio, ¿no? Esa es la diferencia. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿De qué? ¿Algo más? Dicen, disculpe, ¿puede repetir las normas que nos dijo? La NFPA 10 y la UL. Ya dicen, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra novedad más? Bien, jovencitos, el sábado entonces, o mañana, ¿no? Mañana nos toca, mañana acabaremos, por favor, fuegos, y me gustaría mucho más bien que hagamos igual que el otro grupo, vamos a reciclar un poquito las lecturas sobre las normas, de tal forma que nos anticipemos al examen final que tiene que ser antes del 9 de julio, ya saben ustedes, les he pasado el cronograma reformulado, y que estemos bien, ¿no? Porque ese examen tiene este capítulo y el de análisis de riesgos que vienen a ser los más pesaditos que tiene la materia, ¿no?
Entonces, Está bien. para mañana, por Ya, favor, una estudien. consulta más. Eso de los agentes, donde dice Foray, Purple K, Ujú. son combinaciones de polvos, ¿verdad? Los tres más Claro, hemos dicho, conocidos el son Plus los que... 50, claro, el Plus 50 es el bicarbonato de sodio. El Purple Cap es el bicarbonato de potasio. Y el Forite es monofosfato de amonio. Ah, ya, hay más, ¿verdad? Pero esos son los más conocidos. Estos son los que más se utilizan. Y ahora últimamente el Forite, ¿por qué? Porque fíjense, tiene una ventaja. Sirve para fuegos de la clase A+. Por eso se llama polvo multipropósito. Ah, ya. Gracias, Licen. ¿De qué? Bueno, si no hay más, nos vemos mañana entonces, jovencitos. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana.